Muy buen día, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo aquí a la clase del Libro de los Hechos. Vamos, por favor, al capítulo 16. Estamos comenzando el segundo viaje de Pablo. Bien, pues vamos a darle lectura al capítulo 16, que dice así. Dice, y después llegó, dice, a Derbe y a Listra. Recuerden que ahí en el versículo 41, un poquito atrás, dice, y pasó ahí por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Toda esta zona, estamos hablando que es la Galacia política, no la Galacia geográfica que queda para el norte, sino es la Galacia política. Hay una historia ahí de los romanos cuando conquistan toda esta zona, ¿no? Es donde se le llama ahora Galacia. Dice ahí, que llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Ustedes recuerdan que en estas ciudades es justamente donde estuvo predicando en el primer viaje misionero, donde en Derbe sobre todo, se le quiso, no solamente los persiguieron, quisieron apedrearlos, pero también se les quiso adorar, ¿verdad? Los cuales fueron expulsados, y recuerden ahí Listra, que es la otra ciudad aquí que se nombra, donde Pablo fue prácticamente apedreado, lo dieron por muerto. Sin embargo, Dios aquí lo tiene de nuevo, ¿verdad? En la misma ciudad, confirmando, hermanos. Esto es increíble, volver de nuevo, claro, a esa ciudad o a ese lugar de donde casi pierdes la vida. Es un poco difícil tomar la decisión de volver. Y Pablo parece ser que no es que le gustara tomar riesgos, sino que tenía una gran pasión por predicar el evangelio. Pasión que muchas veces hace falta el día de hoy, ¿verdad? Entre los siervos de Dios. Debemos estar orando por tener esta clase de pasión y predicar el evangelio. Aquí en el primer versículo nos habla que había un discípulo, o sea, había un seguidor de Cristo en estas iglesias que se llamaba Timoteo. Era un joven alrededor de 20, 18, 19 años. Era un joven, pero dice acá, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Muy probablemente, como ya vemos en las cartas a Timoteo y en la segunda carta a Timoteo, muy probablemente podemos decir que era de padre huérfano, pero tenía su mamá y también tenía a su abuela. De hecho, nos dicen hasta los nombres. De una vez vamos a buscarlo. Por favor, vea 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timoteo capítulo 5. Dice ahí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Quiere decir que hay un testimonio. Así que los padres tienen la primera influencia porque viven ahí cerca, ¿verdad? Así que si tú eres papá, si yo soy papá, nuestra influencia sobre nuestros hijos, el testimonio que nosotros damos a ellos, tiene un efecto que de hecho eso viene en Deuteronomio capítulo 6, ¿no? Cuando el pueblo de Israel recibe esa orden de parte de Dios, que todo ese conocimiento, esa experiencia que tuvieron, la ley, dice que no solamente ellos tienen que meditar, sino que se la tienen que enseñar a los hijos en la mañana, en el camino, en la casa y a donde quiera que vayan, siempre debe estar ahí de manera, siendo esa influencia, porque esto tiene un efecto. El efecto lo encontramos ahí en este mismo versículo del libro de los Hechos, y dice que es un discípulo. ¿Qué quiere decir? Que ya es creyente, él estaba listo, su corazón estaba preparado, ahora está siguiendo a Jesús. Y no solamente eso, dice, versículo 2, dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Estamos hablando de que él era conocido, por lo menos en estas dos ciudades más. Estamos hablando de Iconio y estamos hablando de Listra. ¿Qué quiere decir? Dice ahí, buen testimonio. Así que al parecer este joven de buen testimonio lo era conocido en estas ciudades, pero fíjense el reflejo de su madre y de su abuela, como el versículo que acabamos de leer, como esa fe que habitó, ¿se acuerdan? Ahora estaba esa misma fe en este joven y Dios lo quería usar. ¿Y a quién va a usar Dios para prepararlo o seguirlo capacitando? Pues va a usar a Pablo. Dice acá el versículo 3, dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que lo que vamos a encontrar también en el versículo 3 es que, no estaba Juan Marcos, que era, se puede decir, ese discípulo al cual se estaba preparando, pero ahora estaba ¿quién? Timoteo. Timoteo, este joven, parece ser que llamó la atención de Pablo, y Pablo lo quiso tomar como, se le ve potencial, parece ser que ama al Señor. Justamente se requiere en estos momentos personas así, jóvenes así.
Y es muy necesario que, bueno, en este caso, si tú eres líder, si eres pastor, si tienes un ministerio, muchas veces estemos observando. Ahí viene una generación que tenemos que rescatar, pero ¿quién los va a liderar? ¿Quién va a ser aquellos que van a procurar seguir evangelizando, salir, llevar, movilizar, que tengan visión? Pues son aquellos jóvenes en los cuales esa fe que Dios ha colocado, pero puede ser por influencia de sus papás, no lo podemos saber si totalmente, capaz si tú eres también esa influencia, pero son esos jóvenes los que debemos de invitar y discipular y seguirlos capacitando. Claro, el que los capacita es Dios, pero Dios también te usa a ti, no solamente va a usar su palabra, va a usar muchos medios. Y eso agradó entonces a Pablo. Dios va a usar ahora a Pablo para entonces capacitar a este joven que próximamente será pastor de diferentes iglesias. Dice acá, le circuncidó por causa de los judíos. Recuerden, de por sí la pelea con los judíos, tienen que circuncidarse para salvación, para esto, que lo otro, que la ley. ¿Y qué está haciendo Pablo? Entonces, ¿que se está contradiciendo él mismo? Pues no se está contradiciendo, porque esto no se trata de salvación, sino que le circuncidó por amor a ellos, por testimonio, para que puedan convivir. Y otra cosa más, recuerden que si Timoteo le iba a acompañar a Pablo, saber usted a dónde llegaba primero, a hablar con judíos. Si había una sinagoga, él entraba a la sinagoga. Pero ¿cómo entrar a la sinagoga con un discípulo o con Timoteo que no estaba circuncidado? Entonces, más que nada lo hace para testimonio de los judíos, para que Timoteo no tenga tampoco ningún problema y a Pablo no se lo echen en cara. Así que dice ahí, por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Dice, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, más que nada, es un testimonio. Versículo 4. Dice, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Ustedes recuerdan ahí en el capítulo anterior, ese concilio de Jerusalén. Ahora se estaban repartiendo lo que se quedó, los acuerdos, y listo, esto deben de seguir. Y toda iglesia, todo grupo que se estaba reuniendo como hijos de Dios, pues listo, tenían que acatar estas últimas órdenes. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número, dice, cada día. Así que esto era genial. Lo que hacía el Espíritu Santo, los líderes capacitados, vemos cómo la palabra de Dios se está expandiendo y era necesario, ¿verdad?, que se siguiera haciendo. Versículo 6 dice, atravesando entonces Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, en donde dice, en Asia. Pero muchas veces aquí lo podemos como malinterpretar o malentender. Nosotros pensamos que era Asia, la Asia que se encuentra hacia el otro lado, ¿verdad?, hacia el este. Y no, la realidad es que Asia está hablando de lo que en este momento se conoce como Turquía y toda esta zona. Bueno, Dios tenía otro plan. En esta primera opción, o lo planeado por Pablo, era ir a esta zona. Ok, dejo atrás aquella primera zona que se visitó y ahora se confirma que es en el primer viaje misionero. Bueno, ahora voy a ir un poco más allá. Ese era el plan de Pablo ahora. Pero ¿qué sucede? Que Dios se lo impide. Dios dijo no, el Espíritu Santo dijo no. ¿Y cómo lo pudo haber dicho? Pues no se dieron las cosas, el transporte no salió, quizá el dinero, quizá hermanos, no sé, tantas formas que Dios va a usar para evitar que vayas a ese lado. Aquí el problema contigo y conmigo es que nos pongamos necios y que a fuerzas queramos hacer lo que nosotros, que según nosotros planeamos, y vemos que están todas las de perder y vemos que no hay nada seguro, por más que intentamos, por más que hacemos. Muchas veces debemos ser prudentes, ya que probablemente se trate de algo de Dios o de parte de Dios, impedirnos ir hacia esos lugares o hacia ese plan que según nosotros queríamos, por evitarnos quizá persecución, muerte, accidentes, tantas cosas que Dios seguramente le está ahorrando en este momento a Pablo. O quizá no sea el momento. ¿Cómo va a suceder? Porque en esta zona está Éfeso, la cual en un tercer viaje ya llega hasta Éfeso. Y entonces Pablo se da cuenta y dice, Dios me dijo, entonces Dios tenía que pasarme por otros lados antes de llegar a Éfeso. Pero estamos hablando de años más adelante llegar a Éfeso. Pero Pablo no sabía esto. Dios tenía que pasarlo por otro lado para seguir siendo entrenado, seguir siendo capacitado, forjando el carácter de Pablo. Recuerden, esto no terminamos de crecer. La estatura del varón perfecto, nosotros seguimos creciendo, no lo sabemos todo, seguimos estudiando, a pesar de todo lo que tenemos, los recursos, aún así
la palabra de Dios es tan vasta, por eso existen maestrías y doctorados, ¿no? Y uno dice, wow, wow, lo mucho que nos hace falta. Y no solamente eso, pulir nuestra vida, nuestro carácter, todo lo que hace falta de ser transformados, todas las áreas débiles que tenemos aún. Entonces Pablo tenía que ser todavía probado, tenía que estar en las cárceles, tuvo que ser azotado muchas veces, tuvo que seguir siendo usado por Dios para que más se conviertan antes de llegar a donde él quería. Así que en esta primera opción no se pudo. Entonces dice versículo 6 que fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hablando de esta Asia, ¿verdad? Conocida también como Asia Menor. Dice, versículo 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Vamos hacia arriba, no hacia el norte, dice, pero el Espíritu no se los permitió. Segunda opción, también no permitido. Y muchas veces va a pasar así en el ministerio. Metemos varias opciones, no se pudo, ok, hagámoslo entonces así. No se pudo, entonces muchas veces tenemos que esperar y ser pacientes. Y dice ahí versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Parece ser que era una especie de embudo para poder pasar a Troas. Y fíjense lo que va a suceder, versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida dice, procuramos. Él estaba en búsqueda, quizá él oró, Dios, pues entonces ¿hacia dónde? Si no es hacia acá, si las cosas no se están dando, lo que tenemos que hacer es esperar que Dios responda. Muchas veces en el ministerio es así, a veces las cosas no se dan, tenemos que esperar a que Dios abra una puerta y cuando ya esté abierta, entonces listo, Él confirma y entonces tenemos que dar ese paso de obediencia y muchas veces es con mucha fe, con mucha paciencia poder esperar a que Dios confirme. Dice el versículo 10, procuramos. Parece ser que el escritor se incluye porque ya no dice procuraron, dice procuramos. A partir del versículo 10, Lucas, que es el escritor, este médico ahora se incluye. Parece ser que ahora les va a acompañar. ¿Qué quiere decir? Esto es algo genial porque la primera opción, Asia Menor, ok, no se puede. El Espíritu Santo nos lo prohíbe. Vamos hacia Bitinia, hacia el norte, ok, está prohibido. Se hace un embudo y entonces ¿hacia dónde van? Hacia Troas. Y justamente es en ese trayecto que se encuentra con Lucas. No sabemos más, no hay mucha información de cómo fue ese encuentro, no lo podemos saber, pero lo que sí podemos saber es que el plan de Dios era que se encontrara con Lucas, que Timoteo les acompañara y entonces fueran hacia Macedonia, hacia ese lugar. A lo mejor no estaba planeado, era la primera vez que salían entonces de Asia y procuraban ir ¿hacia dónde? Hacia Europa. Era algo nuevo totalmente para ellos y Lucas debía acompañarlos. Lucas, que era médico, quizá era importante por su profesión estar con Pablo, ya que Pablo padecía quizá de algunas situaciones médicas por los apedreamientos pasados, cualquier otra situación. Era el plan de Dios. ¿Sí ves cómo funciona esto? Así que no seamos necios. Cuando no se puede. No tenemos que intentar más cosas. Tenemos que esperar, orar, buscar la respuesta de Dios y cuando Dios responde entenderemos ahora sí el porqué. Y el porqué es que Lucas ahora se incluye. Escribe el Evangelio de Lucas que lleva su nombre y también escribe el Evangelio de Hechos. Esto era importante, ese encuentro con Lucas. Parece ser que Dios tenía algo más importante que el plan, muchas veces tuyo y mío, mucho mejor que el plan de Pablo. Dios tiene siempre un mejor plan. Versículo 11. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Recuerden que Macedonia, pues estamos hablando de una región que tiene diferentes ciudades. Dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo, estamos hablando de Filipos, ¿verdad? Salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahí voy a poner una pausa. Como vemos, aquí en Filipos, parece que ya es Europa, no encontramos una sinagoga. ¿Por qué no la encontramos? Porque para que se pueda abrir una sinagoga, según el reglamento en aquellos tiempos, se le llama el quórum 10. ¿Qué quiere decir? Que debe de tener por lo menos 10 varones piadosos y por lo menos entre los 10 alguien aletrado, o digo más bien letrado en conocimientos obviamente de la Torá y todo lo que se estudiaba, para poder entonces abrirse una sinagoga y que haya un responsable.
¿Qué quiere decir? Que en Filipos no había esta situación. Parece ser que a lo mejor sí había varones, pero no había esta clase de varones preparados como para abrirse una sinagoga. El quórum 10, mínimo se ocupaban 10, de ahí para arriba. Entonces, ¿a dónde fueron? Pues donde se juntaban para orar, pero dice que las mujeres, ¿qué quiere decir que los varones no? Pues parece ser que sí, faltaban algunos varones. Dice acá, esto es muy importante, versículo 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, recuerden que el que vendía púrpura en aquellos tiempos era un buen comercio, la púrpura era cara, tan solo el proceso de hacer esta clase de telas que se usaba en la clase alta era caro y se vendía muy bien, así que era un buen negocio. Dice ahí de la ciudad de Tiatira, ella era de Tiatira, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué importante es este versículo, poderlo entender así. Es Dios quien abre el corazón, es Dios realmente quien hace que las personas confíen y crean en Él. El Espíritu Santo es el que nos convence. Nosotros damos información, pero si no somos obedientes a la palabra de Dios, si no somos obedientes a la voluntad de Dios, ¿te imaginas Pablo diciendo, bueno, si no voy para Éfeso, si no voy para Asia, si no voy para Bitinia, pues me regreso? Imagínate, nosotros muchas veces no hacemos caso de lo que Dios realmente quiere que hagamos, y si no hacemos caso, ¿cuánta gente también incluso se está perdiendo de que nosotros llevemos un evangelio, llevemos un mensaje? Dios hace lo demás, que para nosotros es imposible convencer a esta gente, es Dios quien lo hace, Dios te usa. Pablo, siendo obediente, él ve esa visión, en sueños quizá, él es obediente, vámonos hacia Macedonia. Se encuentra en Filipos, una mujer va a creer, es una mujer clave, dice acá que adoraba a Dios. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, dice, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué quiere decir? Que en un solo versículo se resumió todo. Ella creyó en Jesús, es salva, fue bautizada. Dice que no solamente ella, sino que también su familia creyó, también fueron bautizadas, y entonces era la emoción, el gozo, era eso tan increíble, tan genial. ¡Ey! Quédense aquí, quédense aquí a posar, a descansar, y mucha gente le encanta eso, ¿no? Ser hospedadores. De hecho, la palabra de Dios, dentro de los requisitos de los líderes, entre todos los requisitos, esposo de una sola mujer, que sus hijos anden en sujeción y todo esto, también dice hospedadores. Así que el ser hospedador es una gran virtud que no todos tienen. ¿Por qué? Porque muchos, no, es que son mis cosas, no, es que es mi cama, no, es que cómo, va a haber, qué vergüenza que pueda venir aquí. Tantos pretextos que ponemos, pero cuando somos hospedadores es una bendición. Bendecimos a otros y estas personas son de bendición también a nosotros, como lo fue ahora Pablo, Timoteo y Lucas. Dice, y nos obligó a quedarnos. El mismo escritor ahí se está incluyendo. Aquí sigue estando Pablo. ¿Qué sucede? Dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice ahí que tenía un espíritu de adivinación, y si la palabra lo dice es porque esto es real. Tanta gente que el día de hoy habla de horóscopos o habla de cartas o te lee el café, te lee el futuro, no, tantas cosas que ahorita hay en el mundo esotérico y espiritista, que detrás de esto, recuerda, ¿quién está? Está nuestro enemigo, Satanás. Y Satanás se puede decir, visible en todas partes porque tiene a sus demonios, tiene a sus ángeles caídos que le sirven y están por todas partes. Ellos te observan, nos observan, y no es que sepan el futuro, sino que al observarnos saben nuestras debilidades y saben en qué lugares hemos estado, qué cosas hemos visto. Muchas veces nos observan, de manera que esta gente funciona así, adivinando, más no diciendo el futuro. Recuerda que esto es muy, muy diferente. Satanás ni sus demonios pueden saber el futuro, solamente Dios, que es el alfa y el omega. Entonces dice que tenía un espíritu de adivinación y daba gran ganancias. ¿Qué va a suceder? Versículo 17. Esta
siguiendo a Pablo y a nosotros, dice, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación. Parece irónico porque parece ser que esta chica adivina de demonios estaba como dándoles un poco de publicidad, se puede decir, gratis a estos hombres, pero ¿sabe lo que estaba haciendo? No solamente dándoles publicidad, sino que había gente romana y griegos que no les gustaba muchas veces que gente extranjera viniera a traer tradiciones o otro tipo de culturas, a menos de que sean filosofías, cuentos o cosas así. Entonces sí les gusta escuchar ese tipo de fábulas, pero alguien que iba a cambiar muchas veces su cultura, incluso la familia, no les gustaba. Entonces parece ser que aquí se estaba aprovechando estos demonios para hacerle esa fama de a qué venían estos hombres y los estaba descubriendo, pues en otras palabras los estaba descubriendo. Versículo 18. Y esto lo hacía, dice, por muchos días. O sea, no solamente fue un día, fueron muchos días, los días que estuvieron ahí. Y no los dejaba en paz, dice, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Vemos aquí a un hombre de Dios entregado al evangelio, lleno del Espíritu Santo, dándole órdenes a un demonio o a varios demonios. Eso hacen los hombres de Dios. Las mujeres de Dios, claro, que tienen potestad, tienen autoridad dada por Dios. Tenemos autoridad dada por Dios. Solo asegúrate de estar siguiendo a Cristo, asegúrate de estar lleno del Espíritu Santo, asegúrate de tener un buen testimonio y que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que da poder para estas cosas, no cualquier persona incluso. Dice el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Sirvió lo que estaba diciendo esta mujer adivino, y esto fue el gatillo para que ahora sí los prendieran, los metieran a la cárcel ahí en Filipos. Y dice ahí versículo 20. Dice, y prestándolos a los magistrados, dijeron, esos hombres siendo judíos alborotan a nuestra ciudad, ¿lo ves? Y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí está. Fue parte de la publicidad. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgaron las ropas y ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo era un instrumento, se puede decir muchas veces de madera, en el cual los dos pies eran, se puede decir, apresados y no se podían mover. Era de madera pesada, entonces difícilmente se podían ellos parar y caminar. Así que esto estaba un poco complicado, se puede decir imposible de escaparse. Dice, pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Dice, orando, Pablo y Silas. Y después dice ahí, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A ver, ¿en qué cabeza cabe? Muchas veces humanamente, pensando que los azotaron, están en la cárcel, están pasando un momento muy difícil, lo mínimo que se nos ocurriría humanamente es quizá cantarle a Dios. Y se puede decir porque cuando alguien canta normalmente es porque tiene gozo, normalmente es porque, pues bueno, está esa necesidad de cantar, porque queremos cantar y alabar a Dios, para eso cantamos. Pero estaban orando, dice, y cantando. Quiere decir que a pesar de las situaciones, a pesar de las pruebas y el dolor de lo que estaban pasando, ellos aún tenían gozo. ¿Por qué? Porque la fuente del gozo no son las circunstancias. Tu fuente de gozo no es la economía, tu fuente de gozo no es el trabajo, tu fuente de gozo ni siquiera es tu familia. Porque el día que no estén, tu gozo se fue hacia abajo. Si tu fuente de gozo es el dinero, el día que no tengas dinero, se acabó tu gozo. Si tu gozo es el trabajo, el día que pierdas tu empleo, se acabó el gozo. ¿Qué es tu fuente de gozo el día de hoy? Para Pablo, para Silas, para Lucas, para Timoteo, su fuente de gozo era Dios mismo, era Jesús. El Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo es el gozo. Así que en medio de problemas podemos cantar sí, porque hay gozo. Dice que estaban orando y estaban siendo de testimonio a todos los que estaban ahí. Porque seguramente les iban a predicar a Cristo, si no es que ya estaban escuchando todo lo que decían estos cantos. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron.
Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Recuerden que ya habíamos hablado también de esto. Generalmente los soldados romanos, cuando les ponían para poner, más bien estaban cuidando presos, la ley decía que no se te podía escapar ninguno, porque si no la misma sentencia que les tocaba a ellos era para ti y los podían matar. Se les daba la orden y eran muertos. Si un delincuente se te escapaba, si alguien preso se escapaba. Así que él pensó, yo creo que ya se me escaparon, apenas me desperté. Él se puso la espada y ¿qué va a pasar? Pues Pablo lo va a impedir. Dice, mas Pablo clamó a una gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, dice, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Sabes por qué lo hizo? Por el gran testimonio que Pablo, Silas, Lucas y todos los que estaban ahí tenían. Un gran testimonio, no solamente para los que estaban ahí presos, sino aún para el mismo carcelero. Oye, pues ¿quién eres? ¿Por qué no te escapaste? Tuviste la oportunidad. ¿Por qué no lo hiciste? Ese fue un impacto, fue un testimonio para él tan grande que hace una pregunta. Seguramente él escuchó los cantos, seguramente escuchó sus oraciones, seguramente estaban hablando, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a liberar. Vamos a ser pacientes, cantemos a Dios. Dios no es nuestro amparo, Dios no es nuestra fortaleza. Dios, y exaltaban a Dios, testimonio a través de los cantos. Y entonces, ¿qué sucede? Un testimonio para él que dice acá, versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro temblando y se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él escuchó el evangelio anteriormente. ¿Ya ves? Con ellos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo ¿quién? Tú y tu casa. Ahora, debemos de tener cuidado con este versículo. No quiere decir que cuando tú crees, el hecho de tú creer, ya toda tu familia entonces ya es salva. No se refiere a eso. Se refiere a que cuando tú crees o una persona en una casa, en una familia, cree, por el testimonio de esta persona, los demás van a creer. En mi caso, por ejemplo, fue mi mamá. Mi mamá fue la primera que se convirtió. Luego mi papá. Y luego ya somos 4 hermanos. Luego los demás. El día de hoy, mi familia entera, mi familia completa, somos salvos. Pero empezó con una persona. Listo, se cumplió la promesa también. Y lo vemos de hecho en el versículo que sigue. Dice acá, versículo 32, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, dice, y a todos los que estaban en su casa. ¿Y qué sucedió? Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos, ¿qué? Los suyos. O sea, toda su casa creyó en Jesús. Por el testimonio de uno. ¿Quién fue el primero que creyó? Fue aquí el soldado, el que estaba ahí cuidándolos. Él creyó en Jesús. Vengan, vamos a mi casa. Él lavó ahí sus heridas. Seguramente él contó lo que sucedió, un terremoto, los escuché cantando. Ese Dios es el Dios verdadero. Mira lo que hizo. Crean en ese Dios. Yo ya creí. Oh, pues la familia de ese soldado, pues creyó también. Imagínate, el testimonio de una sola persona. Así que es recomendable que tú y yo tengamos siempre un testimonio en nuestra familia. Pero un testimonio real, un testimonio donde se nota que amamos a Dios, donde se nota que realmente perdonamos, amamos, ayudamos. Ese testimonio es el que va a impactar nuestra familia. Y ya por último, la última parte, versículo 34 dice, llevándolos a casa les puso la mesa y se regocijaron toda su casa de haber creído en Dios. Cuando fue de día, dice, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, sacándoles, les pidieron que saliesen de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Otra vez, hay Lidia, que fue de testimonio, ¿verdad? Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron
y se fueron. Estos eran ciudadanos romanos y recuerdan, no se puede meter a la cárcel a un ciudadano romano sin antes hacerle un juicio. No se puede públicamente poner una sentencia, un juicio público, sin antes tener un juicio delante de magistrados, delante de un juez, delante de alguien con autoridad para entonces sentenciarlos a los latigazos, sentenciarlos a años de cárcel o lo que sea. Necesitaban un proceso, el cual se lo volaron, se lo saltaron, no lo hicieron y les dio miedo. Así que, iglesia, ¿qué estamos aprendiendo en este capítulo? Que tu plan y el mío podemos planear y eso es bueno planear, pero cuando esto no funciona, recuerda ser paciente y esperar el plan de Dios, y cuando Dios confirme, da el paso con mucha fe. Pero asegúrate haberlo pasado y filtrado por la palabra de Dios. Asegúrate de que sea de Dios y no sea algo tuyo, no sea una emoción tuya, porque las emociones se acaban. El día que venga la prueba, imagínate, estando en Filipos, prueba. Si es plan de Pablo, esto se acabó. Pero cuando es plan de Dios, suceden cosas increíbles como un terremoto, que se abren las puertas de las cárceles, se abren, el cepo se abrió, todo se abrió, personas se convierten a Cristo. Plan de Dios. Vienen efectos increíbles que ni siquiera imaginamos cuando es el plan de Dios. Así que asegúrate caminar en el plan de Dios y no en el tuyo. Recuerda también esta gran promesa. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvas. ¿Pero por qué? Porque tú ahora eres el medio, eres la herramienta que Dios va a usar o puede usar para que tu familia también crea. Sé paciente y ora mucho al Señor. Es el Señor quien convence en los corazones, como vimos también en el caso de Lidia. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, por esta lección que tú nos das. Tus planes, tus caminos, Señor, siempre son más altos que los nuestros. Ayúdanos a reconocerlo, Señor. Queremos caminar en ese plan, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, confiando, Señor, en que siempre va a ser mejor que cualquier plan nuestro. Pero danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a dar esos pasos de fe, Señor, y de obediencia, así como estamos viendo Pablo, Silas, Timoteo, Lucas, Señor, cómo están obedeciendo, Señor, a pesar de las circunstancias. Y a pesar de las pruebas, Señor, ayúdanos a tener paciencia, Señor, que el gozo, Señor, siga estando ahí presente, sabiendo que tú eres nuestra fuente, Señor, sabiendo que esto nos servirá y seguramente habrá un efecto como gente que se convierta, Señor, aún por un testimonio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.